Vamos a cambiar absolutamente de tema porque cuando uno ve a estos personajes, cómo piensan, las cosas que dicen, cómo se relacionan, sus afectos, uno quiere entender la mente humana. ¿De qué se trata la mente humana? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus recovecos? Hay un personaje que se llama Jesús Olivares, que ya ha estado en este programa, que es neurocientífico del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Si lo volvemos a invitar, yo este chorizo no lo digo de nuevo. Así que me inventan una sigla para este cabro. Jesús Olivares, junto a nosotros, nos explicará dos grandes temas esta noche. La vida determinando el uso del celular y las diferencias cognitivas entre hombres y mujeres. Bienvenido, Jesús Olivares, y punto. Hola Pablo, un gusto. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muy bien. Oye, pueden decir CINB también, ¿sí? No, es que yo le tengo susto a la sigla. Ah, ya. Yo ya te dije, dos cosas que me dan ganas como de... los hoyitos que le faltan al Costanera Center y las siglas. Las siglas me ponen muy... Yo no sé si viene de CNI, esas cosas, pero a mí me tiran una sigla y ya empiezo como... Jesús, vamos a buscar un acomodo. ¿Qué temas nos traes hoy? Que yo lo expliqué pésimo. Mira, vamos a hablar de un artículo que aparece en el libro que habla de precisamente las adicciones a los celulares, ¿sí? Yo soy experto, en todo tipo. Me imagino. ¿Eres adicto al celular No, de también? todo tipo de celulares, porque porque los pierdo. Entonces he tenido todos los celulares. ¡Pillo! Bueno, eso también puede tener explicación tal vez. Habría que investigarlo. Pero no, este se trata de un artículo en el que estudiaron precisamente qué sucedía en el cerebro de las personas cuando usaban mucho el celular y trataron de determinar si esto era similar a una adicción como las adicciones a las drogas, ¿sí? Y en este caso, bueno, lo que hicieron fue unos científicos estadounidenses, un señor Wolf, de apellido Wolf, hicieron un experimento en el que encuestaron a varias personas y le hicieron varias preguntas y adicionalmente le hicieron análisis en el cerebro, ¿sí? ¿Cómo hicieron esos análisis? Con un escáner, lo que comúnmente llamamos un escáner. Así como viendo las zonas que se iluminan, se prenden. Ajá. Exacto. Entonces trataron de determinar diferencias entre las personas que tenían un puntaje alto en la encuesta, que las relacionaba con adicción, y buscaron una relación en estructuras del cerebro. ¿Cómo se le veía el cerebro a grupos de muy adictos al celular y grupos normales? Exacto, y los compararon, ¿sí? Y encontraron diferencias, eso es lo más impresionante. En dos áreas del cerebro bien relacionadas ya en otros estudios con las adicciones. Una de ellas es la corteza cingulada anterior, que es una región del cerebro que está entre los hemisferios, ¿sí? Por arribita del cuerpo calloso, y la otra región es la región de la ínsula, que está entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, ¿sí? Y en estas dos regiones encontraron dos cosas. Una es que había una disminución en el grosor de la corteza cerebral en esa región, específicamente en la ínsula, y había una disminución en la actividad cerebral en la corteza cingulada anterior. En la materia gris. Claro, hay que recordar que el cerebro tiene dos regiones que son súper reconocibles y que siempre se hablan, que uno es la materia gris, que es lo que forma la corteza del cerebro y otras partes internas, y la materia blanca, ¿sí? En la materia gris están los cuerpos de las células. Oye, esto es terriblemente triste, porque en el fondo uno pensaría que ciertas zonas con estas drogas que recibe se activan. Ahora, el estudio no se está haciendo con la persona cuando prende el celular y se le activa una zona, sino el efecto después de tanto activar la zona artificialmente, cómo se pierde la zona. Estamos hablando de daño, estamos hablando de pérdida de sinapsis, pérdida de una zona gris que se pone negra. En el fondo es el efecto posterior, no es el efecto del celular sobre el cerebro, sino de tanto usar el celular, el daño cerebral. Son las modificaciones que se ven en una persona adicta, por ejemplo, a las drogas, al alcohol o a los videojuegos. ¿Te fijas? O sea, de tanto usar el celular, ocurren estos cambios. Y lo interesante es que se correlacionaban estos cambios en el cerebro con un alto puntaje en un test que está estandarizado para determinar adicciones.
¿sí? Ahora, Bravo. estas regiones del cerebro que se alteran son regiones que normalmente están relacionadas con el control de las emociones, del sistema límbico, con el control del sistema de recompensa en el caso de la corteza cingulada. Tú sabes que tenemos un sistema dentro del cerebro que nos recompensa cuando hacemos cosas para que las hagamos de nuevo. Por ejemplo, comer, ¿sí? Cuando tú comes sientes placer, entonces esas regiones, son varias regiones de tu cerebro que se activan cuando tú comes, te dicen, oye, esto es rico, sigue comiendo, entonces así sobrevives. Tener sexo, lo mismo, ¿sí? Oye, se activan esas regiones, esto es más rico todavía, entonces sigue teniendo sexo para Ya, que... pero esto tiene que ver con una adicción también a la inmediatez, a la información, a tener todo rápido, Esto es como, bien lo dijo Luca Prodan de Sumo, ¿ah? No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. ¿Ah? Exacto. Sí, es la adrenalina Son varias razones. Me imagino que debe haber gente viendo PCR, no puede dejar de ver PCR, entonces ojalá creáramos esos adictos. Oye, a mí me impresiona algo que siempre se ha dicho que siempre se habla, por ejemplo, o se discute acerca de si la marihuana es la puerta de entrada hacia otras drogas. El celular sería la puerta de entrada hacia qué flagelos, ¿ah? Más allá de la pornografía, que uno parte en el celular y te queda chico y uno quiere verlo en la tele. Mira, más que dentro de este test incluso preguntan cosas como esa, más que una puerta de entrada a otras cosas, es precisamente como una especie de escape, una solución a otros vacíos, ¿sí? De hecho, dentro de las recomendaciones en el tratamiento para desintoxicarse, por así decirlo, del celular, está alejarse lo más posible y buscar otras actividades que te llenen y que te provoquen... Y hay autorreguladores en el mismo teléfono que te dicen cuántas horas lleva y te das cuenta. Exacto. Cuando lo ves en números, te das cuenta, soy un pelotudo, o sea, no puedo estar hace 6 horas en redes sociales o no... No, y una cosa, por ejemplo, especialmente ahora en pandemia, muchos estamos usando el teléfono como parte de tu herramienta de trabajo, ¿te fijas? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo estoy pendiente de cuánto rato lo he usado y después de un rato lo dejo y los fines de semana ni lo pesco. El lunes tengo la cantidad de mensajes que te lo encargo. Entonces, realmente uno tiene que desligarse y desconectarse. Y hay algo también con la inmediatez. Yo me acuerdo de la época de las cartas. Las cartas tenían algo muy bonito. Como tenían que viajar, uno la escribía, pero seguía escribiéndolo en la cabeza a medida que ya pensaba, no era eso lo que tenía que decir, ya esperaba la respuesta. Había toda una reflexión entre medio de las reflexiones puntuales. Y en ese mundo, en ese espacio crecían los conceptos, las reflexiones, las dudas, los miedos, pero ahora todo se va cortando muy rápido. Los mensajes de texto son como microcartas, que ya no tienen contenido, no tienen mucha información y se van rápido y llegan rápido. Y hay cosas que no funcionan, porque no hay nada más rico que putear en vivo. ¿Ah? Eso sí. Una buena, o sea, sacarse la cosa al italiano. Tenemos otro, cuídense del celular, gente. Tenemos otro tema. Y este tema es polémico, porque en un mundo donde hay mucha gente tratando de encontrar las similitudes o las necesidades de emparejar la cancha para hombres y mujeres, que tengan las mismas oportunidades, lo que está muy bien, se hace cada vez más impopular el buscar las diferencias. Porque hay diferencias. Y tú me vas a hablar de una diferencia importante entre hombres y mujeres. Sí, por supuesto. Mira, el cerebro de hombres y mujeres básicamente no difiere en los elementos que tiene, ¿sí? No difiere estadísticamente en tamaño o en funcionamiento, ¿sí? O en densidad, o en neurona, o en sinapsis. Sí, de hecho, si se hacen los ajustes necesarios por estatura, básicamente tenemos las mismas, en promedio, las mismas estructuras y todo, o sea, las mismas características. Sí se han observado diferencias, por ejemplo, en las... o se dice, normalmente se utiliza mucho y esto es un mito, ¿sí? Se utiliza mucho la expresión de que los hombres son más habilosos para, por ejemplo, las matemáticas y las niñas son mejores en cosas artísticas. O sea, mucho más cercano a eso, es decir, que un Gémini o un Tauro o los zurdos de los derechos, yo creo. Mira,
Por ahí va la cosa. O sea, básicamente se habla de diferencias y hay estudios, aunque tú no lo creas, que han encontrado algunas diferencias en ese sentido, pero curiosamente esto generó mitos, porque realmente las diferencias se empiezan a dar en el contexto escolar, en el contexto de la casa, en el desarrollo, cuando las niñas o los niños son sometidos a un régimen en el que les dicen, tú no puedes estudiar eso porque eso es para niños, o tú no puedes estudiar eso porque eso es para niñas, ¿sí? Entonces eso termina generando diferencias, pero ya cuando estamos terminando la etapa escolar. Ya, pero eso es exógeno, eso es el medio ambiente determinando las capacidades. Exacto. ¿Y qué se ha sabido de las capacidades reales con que nacen? Eso es muy interesante. Mira, por ejemplo, hay diferencias demostradas, ¿sí? En cuanto a, no en cuanto a capacidades, no en cuanto a habilidades tampoco, pero sí en cuanto a estrategias, ¿sí? Esas son las diferencias reales que no dejan en desventaja a ningún género. Por ejemplo, los hombres cuando navegan en un espacio para ubicarse utilizan pistas geométricas, ¿sí? Las formas de las cosas, la ubicación de las cosas donde están. En cambio, las mujeres cuando navegan utilizan pistas más bien como tienen todo ordenado de antes. De hecho, sí. Yo me ubico por la web que tengo tirada. Claro. Entonces, si dos personas, un hombre y una mujer, se encuentran frente al desafío de ubicarse espacialmente, si las pistas son las adecuadas para uno u otro género, deberían tener un performance, por así decirlo, un éxito similar. O sea, el trabajo espacial estaría determinado por el sexo. Claro. Ahora, estas diferencias que se encuentran normalmente, que son de este tipo, son de estrategia principalmente, no son diferencias fundamentales, por así decirlo, han sido exacerbadas por algunos estudios, por algunos divulgadores, y en algunos casos también en el contexto escolar, ¿sí? Cuando los profesores, por ejemplo, piensan que a los niños hay que enseñarles de una forma distinta a las niñas. Y esto genera que haya diferencias que ponen en desventaja especialmente a las mujeres, ¿sí? Actualmente tenemos, por ejemplo, un déficit gigantesco, son como 300 años para alcanzar la igualdad de género en ciencia, imagínate eso, para ir incorporando mujeres. Ya, pero eso con educación. Pero, por ejemplo, se ha determinado, siempre se dice, como vulgarmente se dice, que la mujer es más sensible que el hombre, cosa que a mí me molesta profundamente. Porque no profundamente. Pero así casi como, y además tiene todos sus derivados, así como que el decorador gay es más sensible, entonces porque está más conectado con su lado femenino. A mí esa parte me parece que viene en desmedro de los hombres, que podemos ser igualmente sensibles frente al dolor, frente al otro, frente al... Sí, es una cosa del siglo XIX eso, ¿te fijas? O sea, de hecho, decirle a un niño, yo lo he visto en la calle, o lo vi en la época en que hacía clases en colegios también, en hacerlo callar, porque llorar es de niñitas, por ejemplo. Ese tipo de expresiones o de comentarios van menoscabando la personalidad del niño y van evitando que florezcan, por ejemplo, las características artísticas, la sensibilidad. Lo mismo con las niñas, ¿sí? Lo mismo pasa con las niñas. O sea, ¿qué están martillando eso? Eso es de niños. No, ¿sí? Los niños. Pasa exactamente lo mismo, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de cosas terminan generando cambios en a lo mejor no en la actividad cerebral. ¿Qué cosa es totalmente distinta o realmente se puede ver una diferencia entre hombres y mujeres? Las hormonas. Ya. ¿Sí? O sea, no la cabeza. La actividad hormonal puede afectar la actividad cerebral en algunas etapas del mes, qué sé yo, pero eso no genera tampoco diferencias de género. Fíjate, entonces al final es todo el mismo. No le digas eso a tu mujer, o sea, díselo, que sucede, pero no se lo hagas saber en el minuto. Una pregunta cortita. El Waze y el espacio hace que el hecho de que ya no tengamos que esforzarnos en recordar calle y todo, hace que se nos apague la zona de la ubicación en el cerebro. Porque yo creo que hoy día no sé dónde está nada. Mira, es buena pregunta, porque también es una habilidad que hay que desarrollar el ir leyendo un mapa o el ir escuchando. Te voy a pedir, por favor, que me averigües bien ese tema, porque se nos acabó el tiempo. Perfecto. Yo quiero saber si la tecnología hace que ciertas partes se vayan apagando, porque lo que se tiene que apagar es ahora el primer tiempo, la primera parte de este programa, o si no me van a matar. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Nos volveremos a ver y seguimos en unos minutos con más PCR.